En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este mes, del mes de mayo. No hay que olvidar que es el mes consagrado a la Virgen María, y tal vez podemos hacerle algún regalito a la Virgen particular en este tiempo. Todos los días Dios aprecia mucho los gestos que hacen los niños, pues a veces en la semana se puede hacer algo, que los niños pongan unas flores delante de la Virgen, de su imagen, y decir tal vez un poquito más de rosario, un misterio más o algo, ¿verdad? Que se note que es el mes de la Virgen María, que es nuestra mediadora, es la mediadora de todas las gracias, ¿verdad? Jesucristo es el gran mediador que murió por nosotros, que nos salvó porque es Dios, pero la Virgen María es la mediadora entre Jesucristo y nosotros, Madre de Dios. Así que debemos no olvidar que entre todos los santos, y más que todos los santos juntos, la Virgen María, nuestra Madre. Y ¿para qué vino Jesús en el mundo? Pues para dar un testimonio, como nos dice el Evangelio de hoy, de un testimonio. ¿Testimonio de qué? Pues testimonio de la verdad. ¿Pero por qué de la verdad? Porque en el mundo la verdad está muy escasa, después del pecado original, después de los abusos de los hombres, de los desórdenes humanos, y más hoy que nunca, tal vez en la historia, la oscuridad ha invadido las mentes. ¿Qué oscuridad? Pues la oscuridad de la mentira, del error, que hoy oscurece las mentes de los hombres, y que eso es agravado por la malicia humana, que viene a agravar el error, porque alguien que es ignorante es un mal, pero alguien que es ignorante porque quiere, o que no quiere saber, o no quiere hacer esfuerzos, pues es una ceguedad peor todavía, porque es el rechazo de la verdad, el rechazo de la enseñanza de Dios. Entonces, ¿por qué vino Jesús al mundo? Pues porque en el mundo había el error que se difundió después del pecado, ciertamente también por perdonarnos nuestros pecados, pero la vía para arrepentirnos, para recibir la gracia de Dios, siempre será la verdad. ¿Cómo vamos a poder amar a Dios y servir a Dios si no conocemos primero la verdad de la fe? Y esa verdad de la fe se hace escasa en nuestra época. Hay que ser conscientes de eso. Debemos ser conscientes que la verdad de la fe está cada día más escasa en este mundo. Y la fe tiene algo de particular, que es algo que debe ser algo coherente, algo que es total, y no se puede decir que alguien vive en la verdad si está opuesto a acoger a una sola verdad, porque ya está contra el principio de la verdad, que la verdad es un absoluto, es un todo, y alguien que ya niega una parte de la verdad está dispuesto fácilmente a negar otras partes. Por eso la Iglesia siempre nos ha dicho: debemos ser fieles a la verdad en todo. Por eso, si en nuestro catecismo dice que tampoco las mentiritas son permitidas, porque hay muchos católicos que se permiten de hacer mentiritas por aquí, mentiritas por allá. Pues no es grave, es un detalle. No, porque ya estamos excluyendo el principio de que la verdad es absoluta, está en todo, ¿verdad? Entonces son mentiras sobre verdades que son tal vez de la vida cotidiana. Es menos grave que negar un detalle de la verdad de la fe. Pero para que veamos que es necesario ser totales en la verdad, pues en la fe, si negamos una sola verdad de la fe, aunque sea pequeña, perdemos la fe, perdemos la gracia y perdemos el derecho de ir al cielo. Así de grave es negar la verdad. Pero en la verdad de la fe es más importante, es más grave, ¿verdad? Porque es negar la verdad de Dios. Pero a veces en la verdad cotidiana, la verdad de todos los días, entonces nos parece que no es grave. Pero no, Dios quiere que seamos veraces, absolutamente.
Y eso es algo que le cuesta mucho al hombre moderno, ser veraz. No hay que confundir, hay cosas que si leemos bien un buen catecismo, hay cosas que no son mentira, que son simplemente, uno no está obligado a decir todo a todos, ¿verdad? Porque hay gente indiscreta que a veces hace preguntas que no le corresponden, y entonces nosotros no estamos obligados a decirle las cosas que sabemos. En ese caso, si nosotros le damos largas o le damos una respuesta vaga, no es una mentira. Entonces hay que entender eso. Y hay ciertas cosas, hasta lo que se llama la restricción mental, que no es un pecado. Entonces leamos bien nuestro catecismo y ahí nos explican qué es la restricción mental. Eso no es pecado. Hay en ciertos casos que no estamos obligados a decir la verdad, pero sin decir una mentira. Simplemente no decimos todo o algo así, y eso no es pecado. Entonces hay que distinguir. Pero la mentira franca, aunque sea de detalles, es pecado y desagrada mucho a Dios. Y una persona que se permite de no ser absoluto en las cosas que son absolutas, pierde muchas gracias de Dios, no puede llegar a la santidad, porque la santidad es una cosa muy exigente. Entonces, ¿qué vamos a hacer siempre, cristianos mediocres, o queremos aspirar a una cierta heroicidad en la fe, que hoy nos es más que nunca necesaria en una época en que el mundo pues está muy mal, y para resistir necesita uno tener una fuerza muy particular? No podemos ser que así católicos tibios, y el hecho de ser mentirosos, aunque sea en detalles, pues nos hace mucho daño. Entonces tratemos de tener ese aprecio, esa estima de la verdad, de vivir en la verdad, aunque no sea cuestiones de fe, pueden ser verdades de la vida cotidiana. Tengamos cuidado de ser veraces. Cuando alguien no tiene derecho a saber la verdad, lo que pensamos, no se lo digamos, ¿verdad? Hay gente que es muy indiscreta, tal vez, en este mundo. Tengamos sentido de las cosas, porque de eso depende el valor de nuestros actos, y hasta la deformidad de nuestros actos, que es el pecado. Entonces, Jesucristo vino enviado de su Padre a este mundo para restablecer ese orden que se había perdido, y era el orden de la verdad, porque a Eva creyó a la serpiente que le mintió, y Eva se hizo mentirosa, y Adán se hizo mentiroso, y los hombres nos hicimos mentirosos. Nos gusta la ilusión, nos gusta la mentira, porque es por nuestra comodidad. Tenemos todos algo de eso, quién es más, quién menos, pero todos somos pecadores, somos débiles. Entonces Jesús envió a su Hijo para restaurar ese orden, pero que está fundado siempre en la verdad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vivir cristianamente si no conocemos la fe, si no conocemos nuestro catecismo, si no conocemos la enseñanza de Dios? Es una ilusión. No se puede ser buenos realmente si uno no está bien con Dios en todo. Y ese testimonio que vino a traer Jesús se transmite, y nosotros también somos como canales de esa verdad, porque en nuestra casa, por ejemplo, una madre de familia, un padre de familia, también transmiten a sus hijos esas convicciones, esa fe, que hoy es más difícil de transmitir, y que el mundo nos oprime porque quiere que aceptemos esa nueva manera de pensar, de vivir. Entonces se necesita una fuerza muy particular para no dejarse llevar de todo eso, y esa fuerza nos viene de la fe y de la cercanía a los sacramentos de la Iglesia, que es un don muy grande, pero algo que mucha gente que conocemos es capaz de decirnos que estiman la verdad, pero son muy pocos los que estiman la verdad como tal, ¿verdad? Hay personas que si les decimos una mentira se molestan, y tienen razón, pero no excluyen
las excepciones, porque dicen sí, ahora no. Entonces, el amor de la verdad es una cosa absoluta. El verdadero amor de la verdad es una cosa absoluta, no es algo que yo puedo tomar y dejar. Y si no amamos la verdad como tal, entonces no tenemos amor absoluto de la verdad. Y hay un problema ahí, porque perdemos un alto nivel de cercanía con Dios. Ahí está la diferencia en los santos y unos cristianos mediocres. ¿Por qué? La heroicidad de los santos consistía en esa fidelidad a la verdad absoluta, al punto que por no hacer un pecado venial, pues eran capaces de dar la vida. Nosotros estamos a ese nivel. Entonces tenemos un amor absoluto de la verdad sobre todo revelada, pero también la verdad cotidiana de la vida cotidiana también es pecado, decir mentiras, como lo acabo de decir. Entonces hay que tener cuidado de ser absolutos en nuestro amor a Dios, ¿verdad? El pecado venial es una prueba de que no somos absolutos con Dios, mientras que Dios es un ser que exige lo absoluto, y en el cielo no entra nadie que tenga un pecado venial. Entonces la purificación del purgatorio, como ya les había comentado, es muy exigente, ¿verdad? Pero un alma que sale del purgatorio, pues es un alma muy inocente, porque la purificación del purgatorio es terrible. Se vuelve como un bebé, un bebé que acaba de ser bautizado. Imaginen la inocencia de un bebé que acaba de ser bautizado, con nuestro estado de alma. Qué diferencia, ¿verdad? Pues esa purificación es rigurosa, la que Dios exige. ¿Y quién puede decir que ha purificado bien su alma en esta vida y que en el momento de que su muerte está preparado, tiene esa inocencia para ir a Dios inmediatamente? ¿Quién puede decir eso? Entonces, hemos tratado de purificar nuestra alma. No basta decir, sí, yo me confieso, sí, yo con tal que no vaya al infierno, estoy bien. Yo voy a misa, me confieso. No hago pecados mortales. Entonces, creen que están bien, pero no, o que estamos bien. No basta. Entonces hay que tratar de purificar el alma con la penitencia, porque la penitencia que el Padre nos da a la confesión generalmente no corresponde a los pecados, no corresponde a la gravedad de los pecados. La Iglesia es indulgente para que las personas no se alejen de la confesión, y por eso se dan penitencias bajas. En el principio de la Iglesia se daban penitencias muy severas, pero había más fervor en los cristianos, eran más generosos, más heroicos. Oye, los cristianos son muy tibios y cualquier cosa les molesta, cualquier cosa los decide a no acercarse tal vez a los sacramentos porque es muy duro, etcétera. Pero hay que recordar que todos los pecados tienen una pena temporal. Esa pena temporal no es siempre perdonada en la confesión. Es perdonado el pecado, porque se merece tal vez el infierno. El pecado es perdonado, la mancha del pecado, pero la pena temporal no siempre es perdonada, así que hay que expiarla. Hay que expiarla con buenas obras, con obras de caridad, con limosnas, obras de bien, sacrificios, penitencias, oración. Entonces, si estamos a un nivel de decir, bueno, me confieso y ya, sigo mi vida como siempre, y no hacer algo más, no rezo el rosario, no hago un acto particular por amor a Dios, actos de amor. Los actos de amor bien hechos nos obtienen muchas gracias de Dios y nos perdonan muchos pecados, mucha pena del purgatorio nos son perdonados si sabemos hacer actos de amor bien hechos.
después de la comunión, es el momento de hacer actos de amor. Qué pena ver que hay personas que comulgan y apenas la misa se acabó corren como si están oprimidos de estar en la capilla o delante de Dios, en lugar de estar unos instantes y rezar y hablar con Jesús. Son los momentos preciosos que uno aprovecha para expiar y para que Dios nos perdone esa pena temporal, para expiar nuestros pecados de la vida pasada. Todos tenemos, quién más, quién menos. Y esa acción de gracias es muy importante, y ese momento de intimidad con Jesús, es un momento en que nuestra alma se santifica, ¿verdad? Que nuestra como la plantita de nuestra alma reverdece. No es una fórmula de palabras, es una realidad. Nuestra alma realmente se mejora y nuestra pena temporal se perdona parcialmente según la intensidad del amor y de la contrición que tengamos. Aunque sean pecados que ya fueron perdonados, hay que expiar la pena temporal. Hay muchas oraciones, muchos actos que a veces vienen en nuestros misales que nos dicen que hay indulgencia por hacer tal obra. Tenemos una indulgencia. Hay que tener esa costumbre de ganar indulgencias, pero para que la indulgencia se gane tal cual la Iglesia la promete, debemos por lo menos no tener afecto a esos pecados que hicimos, porque a veces alguien hizo un pecado, se confesó, pero guarda un cierto afecto a ese pecado, no lo ha desechado completamente, su corazón no ha sido plenamente purificado en su intención, en su deseo, y a veces tenemos un cierto afecto a ciertos pecados que no los hemos completamente desechado. Por eso nos sentimos débiles, porque todavía nos falta algo. Bien, si tenemos algo de afecto a esos pecados, cuando ganamos estas indulgencias no recibimos toda la indulgencia, recibimos parcialmente esta indulgencia. Por eso es importante no solo decir esa oración o esa novena que está indulgenciada, debemos también tratar de purificar nuestro corazón para que la gracia de Dios sea dada completamente. Entonces, con Dios no se juega, no basta hacer ciertas obras exteriores o de ir a misa así nada más, sino que hay que hacer ciertos actos. Y en cierta actitud, hay que tener una cierta actitud en estos actos. Y eso es lo que muchas veces no vemos o vemos mal o no vemos plenamente. Entonces este amor absoluto de Dios es lo que nos hace falta. Y entonces el testimonio de Dios que viene por Jesucristo, por María, por la Iglesia, pasa en nuestra alma. Y si nosotros abrimos nuestro corazón y tenemos las disposiciones necesarias, entonces ese testimonio pasa y las gracias de Dios pasan. Entonces, una manera excelente de prepararse pues es la oración, la meditación, la lectura, como los ejercicios. Algunos de ustedes han hecho los ejercicios espirituales, es eso, ¿verdad? ¿Qué hicieron los apóstoles después de la ascensión? Se reunieron con Nuestra Señora en el cenáculo, como dice el Evangelio, y comenzaron a rezar, a orar y meditar. Así se prepararon a la venida del Espíritu Santo. Hacer una novena no es mucho comparado con lo que hicieron los apóstoles alrededor de la Virgen María. No es mucho, pero podemos nosotros tratar de estar más cerca de ella durante estos días, y no solo estos días, toda nuestra vida, para que la gracia de Dios venga, para que este testimonio de la verdad, que es la acción del Espíritu Santo, nos vivifica, nos ayuda a vivir mejor nuestra fe, que ya la tenemos, pero no la realizamos bien o no la completamos bien. Entonces nuestros actos pierden su valor, nuestras acciones se devalúan en cierto sentido, porque nuestro sentido de la fe es mediocre. Pero se puede mejorar, se puede aumentar, y eso es un trabajo
de todos los días, ¿verdad? Entonces, por eso, cercanía a la Virgen María, la oración del rosario, por ejemplo, y las buenas lecturas. Desgraciadamente no tengo muchos medios para ofrecerles muchos buenos libros, pero sí estamos poco a poco procurando algunos, pero ustedes tal vez ya tengan en su casa, no lo sé. Traten de leer buenos libros y acompañar eso de la oración, acompañar eso de la recepción del sacramento de la confesión, tratar de confesarse, no digo todo el tiempo, pero cuando se puede, y no solo cuando haya tal vez un pecado grave, incluso cuando no hay pecados graves, ¿verdad? Los santos se confesaban muy seguido. A veces no se puede porque pues no hay suficientes sacerdotes, no hay suficiente tiempo, pero alguien que tiene el deseo pues puede más encontrar la oportunidad, aunque no la confesión no solo es solo para perdonar el pecado, también es una medicina preventiva del alma, para que el alma no caiga en el futuro, ¿verdad? Como a veces hay personas que toman algo para que después no se vayan a enfermar o etcétera. Entonces no hay que esperar que haya pecados graves o que haya pecados especialmente que consideramos que hay que decir. No, la confesión es como una medicina preventiva para que no pequemos. Además, da mucho equilibrio al alma la confesión. Una persona que se confiesa tiene más equilibrio espiritual e incluso psicológicamente es más equilibrado el que se confiesa seguido. Y como todos los sacramentos tienen un efecto en el alma, incluso en el cuerpo, ¿verdad? La comunión particularmente es una medicina, incluso físicamente hablando. Entonces, ese testimonio de la verdad a veces nos parece como algo que se añade, pero es algo que es necesario, porque en este mundo, después del pecado original, este mundo es anormal. Este mundo no es normal, no es un mundo así que todo es normal. No, este mundo está desequilibrado. Este mundo hay mucho desorden. Este mundo por sí mismo no puede curar sus heridas. Por sí mismo no puede salvarse, ya primero, pero ni siquiera hablando humanamente el mundo es capaz por sus propias fuerzas llevar una vida ordenada, incluso civilmente, incluso en todos los medios. El hombre está herido, la sociedad está herida. Es lo que no quiso comprender este famoso Concilio Vaticano II, que decía, no, den la libertad religiosa, liberalismo, y los hombres solitos van a encontrar la verdad porque son bien intencionados. No es verdad. El hombre no puede solo encontrar la verdad. No vamos a decirle a los que están en una falsa religión, sea un buen musulmán, sea un buen protestante y seguramente te vas a salvar. Eso es una falta de caridad terrible con esa gente, porque ellos no pueden. El hombre por sí mismo no puede encontrar toda la verdad. Ciertamente algunas verdades sí, pero no toda. Sobre todo la verdad espiritual. El hombre está herido, es incapaz por sus fuerzas encontrar el buen camino. Necesita una ayuda suplementaria, necesita como un cojo necesita un bastón, o un enfermo necesita al médico. No puede por sí mismo salir adelante, no es posible. Y el gran error del Concilio Vaticano II es ese, de exaltar al hombre, de exaltar las fuerzas del hombre y dejarle al hombre en su miseria, porque en realidad es eso. El hombre solito va a encontrar el buen camino, pero no es verdad. No puede el hombre solito. El hombre está herido, la humanidad está herida y necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos que acercarnos a la Iglesia, primero a su verdad, antes que a los sacramentos, etc. Entonces, la veracidad de la fe antes que todo, pero la veracidad de una actitud recta, humanamente hablando, ¿verdad? Personas que son veraces, incluso en cosas que no son de la fe, es como el fundamento de la vida de la fe, porque alguien que es mentiroso
¿cómo va a practicar bien su fe? ¿Cómo va a vivirla bien si no ama la verdad como tal? Entonces, hoy es común, vemos en la calle mucha gente que es común vivir de la mentira, aunque sean detalles, y se considera así una manera de vivir, una especie de cultura, ¿no? De estar así con mañas, con desórdenes, con mentiritas por aquí y por allá. Eso está mal, eso no puede producir cristianos santos. Cristianos mediocres sí, muchos. Y es por eso que es posible que en este mundo entre tanto mal, porque los cristianos han querido ser mediocres. Y nunca vamos a salir de ahí si no se deciden por ese amor absoluto, por la verdad absoluta. En la fe, pero en todo, en la vida cotidiana también, ser veraces. Y entonces la verdad de Dios se abre camino en nuestro mundo, en nuestra vida, porque no es normal que la verdad de Dios exista en este mundo, no es normal. Es un don de Dios, una gracia, es un acto de misericordia, pero Dios necesita que los hombres abran su corazón, que quieran, que acepten, que se dobleguen delante de Dios y de su verdad y la verdad de la Iglesia. Cuando la Iglesia estuvo bien, cuando la Iglesia hacía bien su misión y que había papas y obispos, sacerdotes que decían bien las cosas, el mundo no los oyó, el mundo los despreció, y tal vez por eso hoy Dios nos castigó el mundo de esa manera, que la Iglesia ha sido oscurecida, la Iglesia ya no hace su trabajo, ya los sacerdotes no sé, predican cualquier cosa, pero no hablan de la fe inmaculada, no hablan de la fe de la Iglesia como debe ser, entera. Entonces es un castigo de Dios esta situación que vivimos. Pero que no sean nosotros los tradicionalistas que comencemos tal vez a tomar esa actitud, insensiblemente invadidos por ese como virus, ¿verdad?, que está en el mundo y que nos contagia. Entonces, cuando no somos coherentes, cuando no somos absolutos, pues se puede decir que es lo que llamamos un espíritu liberal, que no es un liberalismo francamente abierto, pero que se vive un cierto liberalismo, una manera de vivir que es en el fondo eso. Entonces debemos tener mucho cuidado de ser coherentes bien en nuestra vida cristiana y tener sentido del absoluto, no de nuestras opiniones, no de estos gustos, sí, ¿verdad? Hay tradicionalistas muy absolutos, pero debemos ser absolutos en lo que Dios dice, en lo que la Iglesia enseña. Ahí sí, ya nuestras impresiones, nuestros deseos, pues sí, podemos tener un poquito más de humildad y ver si realmente tenemos la razón. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, en este tiempo de preparación al santo día de Pentecostés, pidámosle a Dios que purifique nuestros corazones, porque primero cambiamos nuestros deseos. No se puede purificar el corazón si no cambiamos nuestros deseos. No basta decir, Dios mío, ayúdame y me voy a confesar. Está bien, pero para que la confesión haga todos sus efectos, para que el rosario, nuestras oraciones hagan todos sus efectos, debemos cambiar nuestras intenciones. Y esas intenciones que a veces nos parece que las tenemos bien, pero no, hay algo que no va, hay algo que ¿por qué no recibimos bien todas las gracias que Dios nos puede dar? ¿Por qué? Porque hay un obstáculo, de alguna manera, porque nuestras intenciones no son completamente bien, no son completamente generosas, no son completamente bien hechas. Esas intenciones hay que purificarlas, y es un trabajo de toda la vida a veces. Pero hay almas muy generosas que en poco tiempo han hecho mucho camino, y como leemos en la vida de los mártires cristeros, ¿verdad?, hasta niños que hicieron actos heroicos, algo increíble, porque tenían intenciones muy puras, muy limpias, y eran almas de Dios. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Esa es la pregunta.
Bien, vamos a pedirle en esta misa a la Virgen María, a todos los santos, a nuestros santos patronos, a nuestros ángeles de la guarda, que nos inspiren esa devoción al corazón inmaculado de María, que fue el que predicó, podría decir, el retiro que hicieron los apóstoles antes del santo día de Pentecostés. La Virgen nos preparó con su ejemplo, con sus palabras y con la oración que hicieron con ella los apóstoles. Pidámosle primero a la Virgen María esa gracia de la rectitud de intención y de amor a la verdad. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.